Hello, citas, vamos a hablar ahora de la parte 2 de la cábala. Vamos al siguiente capítulo, estoy literalmente con pijama porque estoy muy cansada y después de esto me voy al tuto. Así que vamos con la parte 2, lo prometido es deuda. Quedamos en una cortina. Los dos lados de la cortina, el reino del 1% y el reino del 99%. Hay una cortina que divide nuestra existencia en dos reinos, que la sabiduría de la cábala identifica como el reino del 1% y el reino del 99%. El reino del 1% engloba el mundo físico, que es tan solo una pequeñita parte de toda la creación. Es todo lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, todo lo que olemos, saboreamos, tocamos, vemos y escuchamos. Y aunque puede parecernos mucho, lo que experimentamos con nuestros 5 sentidos es un simple fragmento de lo que realmente hay afuera. ¡Wow! Un breve resumen del 1%. La realidad del 1% es todo el mundo físico que experimentamos con nuestros 5 sentidos. Espiritualmente es el reino de la oscuridad. ¡Wow! Donde reaccionamos a los acontecimientos externos, la satisfacción es temporal, los síntomas y reacciones nos preocupan, somos víctimas que sufren por las acciones de otras personas y por las circunstancias externas aleatorias. Parece que no existiera esperanza de crear un cambio positivo y permanente, y la mayoría de nuestros deseos permanecen insatisfechos. La ley de Murphy gobierna el reino del 1%. Todo lo que potencialmente pueda salir mal, saldrá mal. Incluso cuando las cosas van bien, sabemos que cambiarán porque vivimos en la dimensión de las subidas y bajadas, de las buenas noticias y de las malas noticias. Cuando vivimos nuestras vidas solamente en el 1%, la vida duele, el mundo parece oscuro y desordenado. Al otro lado de la cortina se halla la dimensión del 99%, que engloba a la vasta mayoría de la realidad. Un breve resumen del 99%. El reino del 99% se encuentra fuera del alcance de la percepción humana. Este es un mundo de orden absoluto, perfección y luz espiritual infinita. Un reino de acción en lugar de reacción. Una fuente, la semilla, el origen oculto del mundo físico. Un mundo de satisfacción total, conocimiento infinito y dicha interminable. Una dimensión en la que podemos iniciar cambios positivos y duraderos que también se manifiestan en nuestro mundo del 1%. En el reino del 99% no hay rastro de la ley de Murphy. Cuando vivimos conectados al nivel del 99%, la vida es satisfactoria, la energía fluye y el mundo es brillante y hermoso. Así hemos llegado al segundo principio de la cábala. Existen dos realidades básicas: nuestro mundo de oscuridad del 1% y el mundo de luz del 99%. Ese es el segundo principio de la cábala. La ciencia del siglo XX tropieza con el 99%. El doctor Stuart Hamroff es profesor de anestesiología y psicología y director asociado del Centro de Estudios de la Conciencia de la Universidad de Arizona. Junto con el renombrado físico Sir Roger Penrose, el profesor Hamroff observó que el entendimiento del reino del 99% es sorprendentemente similar a nuestra visión contemporánea del universo desde el punto de vista de la mecánica cuántica. En una entrevista para este libro, el doctor Hamroff lo expresó de la siguiente manera. Durante 100 años se ha sabido que existen dos mundos, el mundo clásico y el mundo
que experimentamos con nuestros 5 sentidos y el mundo cuántico. Vivimos en el mundo clásico, en el que todo parece normal, aunque insatisfactorio. Todo tiene una forma, un lugar y una sustancia definida. Aún así, a escalas muy pequeñas, reina el mundo cuántico y todo es extraño, estrafalario, desafiando el sentido común. La ciencia sabe muy poco acerca del mundo cuántico, pero ahora creemos que el mundo cuántico es un gran almacén de información que incluye valores platónicos como el bien, el mal, la belleza, la verdad, la sabiduría. Para mí, estas son indicaciones de que el mundo cuántico califica como la realidad del 99%, de la cual habla la Cábala, y que efectivamente existe una cortina entre los dos mundos. Esto fue una entrevista que dijo este psicólogo y físico, Dr. Hamroff. Es anestesiólogo y de psicología. O sea, es un científico. El síndrome repentino. En el reino del 1%, la vida nos toma constantemente por sorpresa. Estamos afligidos por el síndrome repentino. ¿Cuántas veces has oído lo siguiente? Él murió de un ataque repentino al corazón. Él la abandonó sin previo aviso. De repente, el negocio se vino abajo. Ella cambió de opinión repentinamente. De pronto sentí que mi vida estaba vacía. Todo de repente, de la nada. ¿Pero existe realmente lo repentino? No, si eres consciente de cómo funcionan las cosas en el mundo del 99%. Aquí se pone interesante la cosa. Siempre hay una causa oculta e invisible que precede a cualquier suceso repentino. ¿Te has levantado una mañana y te has encontrado de repente un roble maduro plátano frente al jardín de tu entrada? Por supuesto que no. En algún momento del pasado se plantó una semilla de roble. De la misma forma, cuando un problema desagradable surge repentinamente y corta el flujo de la felicidad que estaba satisfaciendo un deseo en particular, no se trata de un suceso aleatorio. Existe una causa más profunda que eso. En algún momento del pasado se plantó una semilla. Creo que no hay errores ni coincidencias, ni accidentes, ni catástrofes repentinas. ¡Wow! Este es un mundo de causa y efecto. Todo lo que ocurre por algún motivo. La teoría del caos. El síndrome repentino deriva de nuestra incapacidad para ver más allá de las ilusiones del reino del 1%. No podemos ver más allá de la confusión inmediata de nuestro mundo físico. Necesitamos ver el otro lado de la cortina donde reside la realidad más amplia. Durante años, los meteorólogos se han enfrentado al desafío de intentar predecir el clima. Las tormentas y las fluctuaciones en las condiciones atmosféricas ocurrirán sin previo aviso, y los científicos concluyeron que el clima era una consecuencia de sucesos caótica, no lineal y aleatoria, hasta que un estudio posterior reveló el orden oculto dentro del caos. El efecto mariposa. Esta frase se refiere a la idea de que las alas de una mariposa crean cambios en la atmósfera que inician la formación de un tornado. Okay. Como el efecto dominó, aunque las fuerzas de las alas de una mariposa no se convierten en la fuerza de una tormenta, la mariposa que bate sus alas es la condición inicial que pone el tornado en marcha. Sin ese batir de alas, ese tornado en particular no existiría. Por muy inalcanzable que parezca, la pequeña turbulencia creada por las alas de una mariposa en Tokio puede llegar a producir un tornado en Kansas. De la misma forma, una persona que cierra de un golpe la puerta de un auto en Iowa puede influir en el clima de Brasil.
Todo está conectado. El clima solo parecía aleatorio para los meteorólogos, porque estos serán incapaces de percibir y medir todos los millones de influencias que contribuyen a crear un día de tormenta. Influencias como las mariposas que baten sus alas y las puertas que cierran de un golpe. Igual que los patrones meteorológicos, nuestra vida, por muy caótica que parezca, está gobernada por un orden invisible. Nuestro problema, nuestro desafío, es que la cortina limitada, nuestra capacidad de detectar todas esas pequeñas mariposas que baten sus alas en nuestra vida personal. Todas las tormentas y los tornados que azotan nuestra existencia cotidiana tienen causas ocultas tras la cortina. Simplemente no podemos verlas. Observamos sus efectos, pero no el nivel de realidad en la que fueron causadas. Experimentamos síntomas, pero no somos conscientes de su raíz. Atravesamos por el caos, pero no detectamos su origen, porque somos ciegos ante la dimensión del 99% que se halla al otro lado de la cortina. En nuestro mundo físico estamos en contacto con tan solo una porción microscópica de la realidad, mientras buscamos desesperadamente el significado de todo y la satisfacción de nuestros deseos más profundos. Algunos de nosotros acudimos a la ciencia, otros a la religión, algunos a la droga, otros buscan la riqueza, el poder, pero el vacío sigue existiendo. Nos sentimos insignificantes, desamparados, infelices y fuera de control, hambrientos de sustento espiritual, sentido y cambio positivo. ¿Es acaso nuestro destino permanecer encerrados en el reino del 1%, ignorantes de lo que sucede en la realidad del 99%? ¿Estamos condenados al caos y a la oscuridad? ¿Debe permanecer la cortina cerrada para siempre? Para nada. El mundo del 99%, que es todo lo etérico, no todo lo terrenal, ese es el 1% de nuestra realidad. Un físico tenía una herradura colgada en la puerta de su laboratorio. Sus colegas estaban sorprendidos y le preguntaron si creía que le traería suerte para sus experimentos. Él respondió: no creo en las supersticiones, pero me han dicho que funciona aunque no creas en ello. Esto es de R.L. Weber. Hay un nombre raro, lo vamos a dejar ahí. La realidad familiar que conocemos es el mundo del 1% en el que vivimos. Sin embargo, lo que existe al otro lado de la cortina es el 99%. Es, en última instancia, mucho más influyente. El reino del 99% es la fuente de la satisfacción duradera. Este es el dominio de la luz. Siempre que experimentamos la dicha de abrazar un hijo, cuando cerramos un trato de negocio, cuando nos sentimos exitosos y valorados, todos esos sentimientos de calidez fluyen del 99%, de todo lo etérico, no terrenal, no físico, no material. Nada nuevo bajo el sol. Antes de Thomas Edison, la civilización vivía prácticamente en la oscuridad. Él fue el que inventó la luz cableada. Si la comparamos con el mundo de hoy en día, iluminado 24 horas, con luces de neón, brillantes, fluorescentes y halógenas, ¿pero realmente Edison inventó algo nuevo cuando desarrolló la bombilla de luz? ¿O acaso esa información ya existía? ¿Descubrió realmente Albert Einstein algo nuevo con su teoría de la relatividad? ¿O esta siempre estuvo ahí? ¿Inventó Sir Isaac Newton la gravedad? Edison, Einstein y Newton se limitaron a revelar algo que ya existía. Entonces, ¿dónde estaba escondida toda esa información antes de que estas grandes mentes la descubrieran? Detrás de la cortina, y es el mundo del 99%, el mundo que nadie cree. Bueno, hay gente que sí. Sinfonía eterna. Mozart dijo una vez que podía idear sinfonías enteras en su mente antes de escribir una sola nota. Tampoco escuchó en mi imaginación cada parte de forma sucesiva. Las escucho todas al mismo tiempo. ¡Qué delicia!
Toda esa invención, esta producción, tiene lugar en un agradable y animado sueño. O sea, imagínense, Mozart imaginaba toda la canción, se le venía en un sueño completa y después la escribía. ¡Qué locura! El sueño animado que describe es la realidad del 99%, que trasciende las leyes del tiempo y el espacio. Arthur Miller, profesor de Historia y Filosofía de Ciencia en la Universidad de Londres, escribió que Einstein dijo en una ocasión que mientras que Beethoven creaba su música, la música de Mozart era tan pura que parecía haber estado siempre presente en el universo, esperando a ser descubierta por el maestro. Einstein creía algo similar en relación a la física, que más allá de las observaciones y la teoría se encuentra la música de las esferas, la cual, según escribió, revelaba una armonía preestablecida, exhibiendo asombrosas simetrías. Las leyes de la naturaleza, incluidas las de la teoría de la relatividad, estaban esperando a ser extraídas del cosmos por alguien con un oído receptivo. Einstein, Mozart y otras grandes mentes del pasado entendieron que había otra dimensión espiritual que era la fuente de sus logros. Considera también el caso del químico ruso Dmitri Mendeleev, quien tuvo un sueño inusual en 1869. Dijo Mendeleev: vi en un sueño una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar, como era requerido. Al despertar, lo escribí inmediatamente en una hoja de papel. O sea, él hizo la tabla periódica. ¡Qué locura! El sueño de Mendeleev resultó en la tabla periódica, de los elementos que todos hemos aprendido en nuestra clase de química de la escuela secundaria. O sea, en realidad son canales que canalizan la información porque están conectados a la frecuencia. Lo siguiente es un extracto de una carta escrita por Bill Banting, hijo del científico canadiense Sir Frederick Banting, quien ganó el premio Nobel en la categoría de Filosofía y Medicina de 1923 y fue finalmente nombrado caballero por su trabajo científico. Dijo: mi padre se exigía más a sí mismo que los demás, ansioso por dar a sus estudiantes de primer año de medicina un comprendo de sus últimas investigaciones. Pensó que el material para la charla no era suficiente bueno. Para mejorarlo, llevó sus diarios médicos a la cama con él. Horas más tarde, al despertar, garabateó un corto párrafo que posteriormente llevaría al descubrimiento de la insulina. Wow. Platón habló del mundo de las ideas, del cual dijo que era el origen y la fuente verdadera de nuestra realidad física. Así que, como toda la sabiduría, nuestro mundo era meramente una sombra de esta realidad oculta. El físico Robert Penrose escribió un libro, Shadows of the Mind, Sombras en la mente. Según Platón, los conceptos y las verdades matemáticas habitan en un mundo real y propio que es atemporal, no tiene localización física. El mundo de Platón es un mundo ideal de formas perfectas, distinto del mundo físico, pero en cuyos términos el mundo físico debe entenderse. Sueños, visiones, intuición, todos son momentos de conexión con el reino del 99%, en el que existe toda la información, la sabiduría, la energía, la satisfacción y la luz. Platón llamó a la conexión del 99% locura divina. Nicolás de Cusa, el célebre filósofo del siglo XIV, lo llamó revelación divina. Mozart lo descubrió como una ráfaga. El filósofo y matemático del siglo XX, Edmund Husserl, lo llamó intuición pura. Muchos de los líderes de la revolución científica y la ilustración, incluidos los filósofos Henry Moore, Wilhelm Leibniz, estudiaron alguna forma de cábala y estaban familiarizados con el reino del 99%. Tú y yo lo conocemos a través de nuestras experiencias. Lo llamamos intuición de madre, sexto sentido, instinto.
Ahora que tienes una idea de lo que es el mundo del 99%, es momento de revelar el desafío que plantea. El problema. Existe un obstáculo continuo en nuestra incapacidad de controlar los momentos de conexión con el reino del 99%. Acceder a esta dimensión de luz es, en el mejor de los casos, accidental y fortuito. Visto de una perspectiva histórica, parece que solo unas pocas grandes mentes en cada generación fueron capaces de conectar con el 99% para descubrir una pieza de sabiduría que alteró drásticamente el destino de la humanidad. Una vez más, piensan Beitin, Einstein, Mendeleyek, Newton, Mozart, Moisés, Mahoma, Jesús, Abraham. La mayoría de nosotros, antes de nuestro aprendizaje de la Cábala o leer este libro, no sabíamos de la existencia de un reino tan dichoso. Por consiguiente, cuando hacíamos contacto con el 99%, en momentos de intuición, creatividad, inspiración, experimentando un milagro mismo, formulando ideas brillantes, etc., pensábamos que se trataba simplemente de la tradicional suerte que caía sobre nosotros. No es difícil imaginar algo que no podemos ver o tocar, y mucho menos entender cómo funciona. Rav Ber, que es el rabino que escribió la Cábala de este libro, describe la realidad del 99% como bailar en el borde de la conciencia, como un sueño tentador que no se puede ser recordado del todo. Momentos antes de que el soñador despierte, hay un instante crucial en el que solo un fino hilo conecta con el soñador, con el sueño. Cuanto más se intenta el soñador asirse de ese delicado hilo, más rápidamente se deshace y desaparece la tela de sueño. A medida que el sueño se desvanece, el soñador debe resignarse a despertar a una realidad inmensamente inferior a la del sueño. ¿A qué no le ha pasado? Que soñó algo muy, hasta las letras del loto, del juego de azar, ese millonario, y después te despertás y se te olvidó. Y muchas cosas más. Imagina ser capaz de acceder al reino del 99% a voluntad. Si pudiéramos, obtendríamos la capacidad de controlar todos los acontecimientos de nuestra vida, en lugar de solo limitarnos a tratar con los síntomas y los efectos. Podríamos descubrir las fuerzas ocultas que están detrás de las circunstancias y los sucesos aparentemente caóticos y enloquecedores que acaban repentinamente con nuestra felicidad, dejando insatisfechos nuestros deseos más profundos. Podríamos tener el poder de crear orden en todo este caos. Podríamos utilizar la luz del 99% para derrotar cualquier clase de oscuridad en nuestra vida. Piénsalo de esta forma. Si alteras la rama de un árbol, solo cambias la rama. Modifica una hoja y solo cambiarás la hoja. Pero si manipulas la información genética que hay dentro de la semilla, puedes afectar al árbol entero, ramas, hojas, frutos, el árbol en su totalidad. El reino del 99% es el nivel de ADN de la realidad, la semilla, la raíz, la causa de todas las cosas. Persiguiendo nuestras propias sombras. Considera la siguiente analogía. Tu sombra en la acera presenta una versión severamente limitada de tu verdadero ser, tu sombra en la acera. Tu sombra no refleja la sangre, los huesos, las emociones, la imaginación, los sentimientos, ni los deseos que te definen como individuo. Es simplemente un mero reflejo bidimensional de tu realidad tridimensional. Una imagen de 1% de tu ser del 99%. ¿Puedes mover el brazo de una persona con tan solo tocar su sombra en la pared? Imposible. Debes tocar la fuente, el brazo real, la realidad del 99%. Aquí nos habla que el 99% es el mundo espiritual y que esa es la razón de lo que estamos hechos nosotros y que esa es nuestra realidad. Que esa es nuestra realidad. No es el mundo físico, ese es el 1%. Nuestro ser, nuestra creación, nuestro mundo real es el mundo espiritual. Ahí es donde creamos, de ahí es donde somos. Entonces,
Mueve el brazo real y la sombra responderá automáticamente. En otras palabras, debes entrar en una dimensión superior para efectuar el cambio. Sin embargo, se nos ha condicionado para enfocar nuestros esfuerzos en el reino del 1%, lo material, lo físico, el mundo terrenal, el 1% de la existencia, lo cual equivale a perseguir nuestra propia sombra. Es un ejercicio inútil. Hay una tarea muy simple que me gustaría que hicieras ahora mismo y que puede ayudar a consolidar este punto. Busca una hoja, un papel y un lápiz y luego escribe tus 5 respuestas principales de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente deseas en la vida? Piensen, ¿qué es lo que verdaderamente desean en la vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Tómate tu tiempo para pensar en ello y sé honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres. Toma nota de tus pensamientos. Luego compáralos con la lista de respuestas más comunes que se ha dado a tu pregunta. Las respuestas más frecuentes son realización personal, paz mental, alivio del miedo y la ansiedad, seguridad financiera, o sea, dinero, satisfacción, amor, libertad, control, poder, sabiduría, felicidad, salud. ¿Tiene tu lista algunos elementos en común con esto? Por favor, observa que ninguna de estas respuestas puede medirse, pesarse en una balanza o ser sostenida en una mano. No se puede localizar físicamente en un mapa ni llegar a ellas especificando sus coordenadas ni con GPS. Ninguna de las cosas que más queremos en la vida es de naturaleza física. Nada de lo que hay en nuestra lista puede encontrarse en el reino material del 1%, el mundo físico, material, terrenal. Todo lo que deseamos verdaderamente es de una naturaleza etérica que solo se encuentra en la realidad del 99%. Y esto nos lleva a nuestro tercer principio. Vamos. Tercer principio. Todo lo que un ser humano verdaderamente desea en la vida es luz espiritual. Si lo analizan profundamente, es luz espiritual. Sin embargo, ¿qué hacemos a lo largo de nuestra vida? Perseguimos posesiones físicas en nuestra búsqueda de la felicidad. Debería sorprendernos que seamos incapaces de experimentar una realización sostenible. Para ver cómo funciona este tercer principio, prestemos atención a algo que también parecería ser muy tangible. El dinero, el vil metal. Considera un individuo con una riqueza neta de 20 millones de dólares y pierde 15 millones de dólares en un día para otro, debido a un colapso en el mercado de valores. Compáralo ahora con una persona de una riqueza neta de 20.000 dólares, no 15 millones, 20.000 dólares, y gana 80.000 dólares de unas acciones que se subieron por las nubes. ¿Quién se irá a la cama con más paz mental y una mayor sensación de seguridad? ¿El que tiene 5 millones? Porque acuérdense que el primero tenía 20 millones y perdió 15. Se quedó con 5 millones. ¿O el que solo posee una pequeña fracción de dicha cantidad? No tiene ni siquiera 1 millón la persona que ganó 80.000. Aunque este ejemplo es simplista, la idea es que el dinero por y en sí mismo no da la seguridad. Están aquellos que tienen millones y se sienten como si no tuvieran nada. Y están los que no tienen nada y se sienten como si tuvieran los millones. La seguridad no se encuentra en una cuenta bancaria. Es un sentimiento que viene desde adentro. Esto se debe a que los objetivos físicos no son lo que los seres humanos buscan realmente en la vida. En realidad estamos buscando la energía espiritual que impregna el mundo del 99%, que no es lo físico, la felicidad, la seguridad, amor, libertad.
satisfacción, fe. Eso no se puede comprar. Hola, me da 1 kilo de fe. Hola, me da 3/4 de amor. No se puede. El sistema te vendió que se puede, pero no se puede. Tercer principio. Todo lo que un ser humano verdaderamente desea en la vida es luz. No, estoy ahora leí. Sorry. La razón de nuestro descontento es: nos sentimos infelices, insatisfechos, tristes, deprimidos, desgraciados, ansiosos, cuando nuestros deseos parecen ser ignorados por el universo. Habitualmente suele ser algún tipo de caos lo que precipita nuestros anhelos insatisfechos. Mala salud, una enfermedad, adversidad financiera, problemas en el matrimonio, presiones sociales, miedos, fobia, ataques de pánico, depresión. Ahí nos acordamos del mundo espiritual, ¿cierto? Ahí nos acordamos. Diosito, por favor, ayuda. Ahí nos acordamos que existe. Toda esa confusión ocurre por una razón, y solo una razón. Nos hemos desconectado consciente o inconscientemente de nuestro reino real y sagrado que tenemos por nacimiento, que es nuestro espíritu. Nos desconectamos de eso. Sin embargo, cuando aprendemos cómo reconectar con este reino, nuestro reino real, podemos controlar los acontecimientos de nuestra vida. Podemos erradicar el caos que causa nuestra infelicidad. Podemos encender la luz y eliminar la oscuridad. La conexión con nuestro real reino del 99% es el secreto de la satisfacción duradera en la vida, pero no es algo fácil de hacer. En las páginas que siguen se describen detalladamente las herramientas y los métodos para ir más allá de nuestra vida cotidiana. Todo esto hace que te preguntes: ¿por qué existe el caos, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, si hay otro mundo de orden, de felicidad y eterno? ¿Por qué hay dos reinos? El del 1%, que es el material, el físico, el limitado. ¿Y por qué hay uno del 99%, que es todo lo espiritual, lo no tangible, lo etérico? ¿Por qué? ¿Quién construyó la realidad de esta manera y por qué motivo? ¿De dónde surgen nuestros deseos? ¿Por qué nuestros deseos y la realización que buscamos están separados por una cortina invisible? ¿Quién puso esa cortina? ¿Cómo nos desconectamos del reino del 99%, de nuestro real ser? ¿Cómo fue así? El sabor del tiempo. Un miembro de una tribu que vive en la selva amazónica no se despierta de repente una mañana deseando un capuchino doble. Los deseos no surgen por sí solos. El sabor que buscamos debemos haberlo probado antes. No puedes sentir un gran deseo de ver El Padrino por enésima vez si nunca has visto la película El Padrino anteriormente. Lógico, dado que el deseo surge de la experiencia y la memoria. ¿No resulta interesante que desde los albores de la humanidad las personas hayan sido implacables en su búsqueda de la felicidad? No importa cuántas guerras, enfermedades, hambrunas, depresiones y desastres naturales nos hayan sacudido, nosotros seguimos levantándonos una y otra vez, decididos en nuestra búsqueda de la paz duradera, la dicha interminable y el placer permanente. Es lógico que debimos haber experimentado el reino del 99% anteriormente, para quererlo, obviamente. En algún lugar recóndito de nuestra alma, sabemos que es posible conectarnos con esta realidad de forma continua. Algo nos dice, sí, hay algo más allá. No puede ser que yo vivo y me voy a morir. No puede ser que vivo para trabajar, vivo para siendo un robot en modo automático. No, algo en tu interior te dice que no es posible. Recuerdos. Los diversos deseos, anhelos, impulsos y antojos que dominan nuestros pensamientos han sido desde antes de inicio de los tiempos. Sean cuales fueran los deseos que se agiten en nuestro corazón, en este mismo momento, en realidad son recuerdos
que perduran en nuestra alma, memorias grabadas en nuestro ser. La búsqueda de la felicidad no solo está inscrita en la Constitución de los Estados Unidos como un derecho inalienable de los ciudadanos americanos, sino que también está presente en el anteproyecto de nuestro universo. Es el derecho de la humanidad por nacimiento. Recuerda, un viejo roble no puede brotar de la nada en tu jardín. Tuvo que haber una semilla oculta. De forma similar, hay una semilla de nuestros deseos, de la satisfacción que buscamos tan desesperadamente. Ahora identificaremos esta semilla antigua y descubriremos el propósito final de su aparición repentina en el jardín de este mundo. Uy, ahora viene la carnecita, pero es bastante. La creación del Big Bang y la naturaleza de Dios. Voy a leer esto, unas páginas más y ya. Ok, segunda parte. La creación del Big Bang. ¿De dónde somos? ¿Por qué venimos? ¿A dónde vamos? La naturaleza de Dios. La causa de todas las causas. Debes saber que antes de que las emanaciones fueran emanadas y las creaciones fueran creadas, la luz simple y exaltada llenaba la totalidad de la existencia y no existía en absoluto un espacio vacío, dice Isaac Luria, un cabalista del siglo XIV. Durante siglos, las interrogantes concernientes a los orígenes del universo fueron contempladas por rabinos, los que estudian la cábala, sacerdotes, científicos, chamanes, filósofos y físicos. Hoy en día, el estamento científico nos dice que hace unos 15.000 millones de años, el universo físico explotó y dio inicio a una existencia con el Big Bang. Pero lo que la ciencia no nos dice es esto. ¿Por qué ocurrió el Big Bang en primer lugar? ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo se relaciona el Big Bang con la vida actual en la gran ciudad? ¿Por qué debemos preocuparnos por algo que ocurrió hace 15.000 millones de años, cuando no logramos entender que salió mal hace 15 minutos? Los antiguos cabalistas respondieron a esta pregunta fundamental en términos prácticos y realistas, haciendo un viaje de vuelta a ese misterioso momento anterior de la creación de nuestro universo. Antes de descubrir los grandes secretos de la humanidad, hay algo que cada estudiante necesita entender sobre los secretos mismos. La sabiduría como luz. La sabiduría, que será revelada en las páginas que siguen, es más antigua que el tiempo. El beneficio de estudiar nuestros orígenes es distinto del beneficio que se obtiene de cualquier otro estudio, porque existe un aspecto místico en la comprensión de la raíz de nuestra existencia. Hay un don espiritual que se obtiene al lograr este entendimiento sobre nuestras vidas. Esta sabiduría se ha estado oculta durante mucho tiempo. Es también la sustancia de la luz espiritual misma. Esto es el facto, es la clave de este libro. Cada vez que expandimos o aumentamos nuestra conciencia, abrimos portales hacia el 99% a todo lo que es etérico y espiritual, no terrenal, a través de los cuales la energía positiva llena nuestro ser. Estudiar la naturaleza espiritual de la realidad abre nuestra conciencia y nos permite ver y percibir las cosas de manera en la que nunca las hemos visto ni percibido antes. Cuando empezamos a comprender una idea y un principio nuevo, o cuando interiorizamos un aspecto de la sabiduría, se enciende una luz en nuestra alma. Esto significa que la vida se vuelve un poco mejor, un poco más brillante. Es así de simple. Las mentes más brillantes de la historia, incluidas Pitágoras, Platón, Newton, Leibniz, exploraron esta sabiduría oculta y esta influyó en ellos profundamente. El objetivo de estudiar los misterios de nuestro origen no solo es volvernos más versados, sino también más puros, más iluminados, más plenos. No esperes ni aceptes nada menos que eso.
Hoy en día, gracias a su comprensión de la mecánica cuántica, la relatividad y otras teorías revolucionadas, la ciencia se ha convertido en un medio útil para explicar muchos de los principios que encontramos en el Zohar, que es esta sabiduría que estamos aprendiendo. Sin embargo, sigue habiendo una marcada diferencia entre ambos. La ciencia se enfoca en cómo funciona el mundo. La cábala examina el por qué. ¿Por qué existe el mundo de la forma en que lo conocemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es mi vida así? ¿Te has detenido alguna vez a plantearte estas preguntas cuando has tenido que hacer frente a un desafío? La respuesta se halla detrás de la cortina, el otro lado de la realidad material y física. Antes del planeta Tierra, antes del universo, antes del Big Bang, de regreso a la causa de todas las causas. Antes del tiempo existía solamente una realidad. ¿Y esa cuál es? La energía. Esta fuerza infinita de energía llegaba tan lejos como el infinito. Llenaba la eternidad. No había tiempo, no había espacio, no había movimiento. Esta energía era ilimitada. Era la única realidad. La naturaleza de esta fuerza infinita de energía tenía un solo impulso: compartir infinitamente, impartir continuamente, dar incesantemente, lo cual plantea la siguiente pregunta: ¿compartir qué? La respuesta es a sí misma. La naturaleza de esta energía era compartir su esencia. La esencia de esta energía era y es plenitud infinita, dicha interminable e iluminación ilimitada. Todo lo que siempre hemos deseado y mucho más está incluido dentro de esta luz, de esta energía, que es realización personal, paz mental, alivio del miedo y de la ansiedad, seguridad financiera, satisfacción, amor, libertad, control, sabiduría, felicidad, salud, todo lo positivo, todo aquello que genera satisfacción, placer y pasión. Lo opuesto es caos, es la antítesis del sufrimiento y el dolor. Todo esto estaba y está. De eso tú estás hecho. De todo esto estás hecho. Esto es tuyo por derecho de ya nacer, por derecho genuino, natural. Todo esto tú ya lo tienes dentro de ti. Todo esto. Por ser hijo de Dios a su imagen y semejanza. Ya tienes todo esto dentro de ti. Nada está afuera, está en otro país, está en otro lugar, está en una persona, está en el dinero. Nada. Nada. En términos cabalísticos, esta energía es continua expansión. Se conoce como la luz y también como la primera causa. Bailar el tango es cosa de dos. El proceso de dar, compartir, impartir requiere dos partes, ¿cierto? Que dan su consentimiento. Si no hay nadie con quien compartir, ¿cómo puede tener lugar el acto de compartir? Imagina una mujer mayor en la esquina de una intersección concurrida. Un transeúnte intenta ayudarla a cruzar la calle de forma segura. Ella lo rechaza. Rechaza el ofrecimiento educadamente. Él lo intenta de nuevo. Ella sigue rechazando. Él lo intenta de nuevo. Ella lo sigue rechazando. Pero ahora está algo molesta por su insistencia del hombre. ¿Por qué está molesta? Porque no tiene ningún deseo de cruzar la calle. Simplemente está parada en la intersección esperando a que llegue el autobús. Aunque nuestro transeúnte solo quería ayudar, le fue imposible compartir, porque la mujer no tenía el deseo de recibir lo que él le estaba ofreciendo. En este caso, ayuda a cruzar la calle. Piensa en esta última idea por unos momentos. El deseo debe estar presente para que tenga lugar al acto de dar. Para poder impartir su esencia, la luz creó un receptor, nosotros somos todo luz y no necesitábamos nada.
pero ya teníamos el deseo de compartir, de tener un receptor donde poner toda esa luz, una vasija. Se me va a apagar. Entonces, necesitábamos un receptor. Ya lo teníamos todo, pero para poder impartir y compartir necesitamos un receptor. En términos cabalísticos, una vasija con el cual poder compartir su benevolencia. La naturaleza de esta vasija era un deseo de recibir infinito. Para cada tipo de satisfacción que la luz impartía, había un deseo de recibir correspondiente a esa satisfacción en la vasija. Debido a que la esencia de la luz era una variedad infinita de satisfacciones, infinita, la vasija consistía en una variedad de infinitos deseos de recibir. En términos físicos, si una caja de chocolate fuera un aspecto de la luz, el deseo de comer chocolate sería el deseo de la vasija. ¿Ok? Entonces hay una persona que desea comer chocolate y la otra... No, los chocolates son la luz y hay un receptor que es el que quiere... O sea, tiene que haber un emisor y un receptor. Un emisor con el deseo de compartir y un receptor con el deseo de recibir. Así se creó el universo. Por esa razón. Porque éramos solamente luz. Pero ¿con quién íbamos a compartir esa luz? ¿Quién se iba a dar cuenta de la luz? ¿Quién iba a ver eso? En términos físicos, si una caja de chocolate... Bueno, eso ya lo dije. De la misma forma que la luz recibe el nombre de primera causa, la vasija recibe apropiadamente el nombre de primer efecto. Así que ahora tenemos la luz, energía infinita y una vasija infinita. Causa y efecto. Recibir y compartir. La unificación de los dos es la perfección pura, la dicha más allá de nuestra comprensión. Puede que hayas considerado la posibilidad de que la vasija sea el origen de la humanidad, que todas las almas pasadas y presentes eran y son piezas de esa vasija. Si es así, estarías en lo cierto. Igual que un cuerpo está comprendido de billones de células, la vasija está formada por billones de almas. Wow. A lo largo de los tiempos, esta fuerza infinita de energía ha recibido el nombre Dios, amo del universo, creador divino y muchos otros nombres. ¿Por qué los cabalistas se refieren a esta fuerza gigante de energía por el nombre de luz? Igual que la luz del sol llena e ilumina una habitación oscura, la luz se expande e ilumina la eternidad. Igual que un solo rayo de luz contiene todos los colores del arco iris, la luz contiene todos los matices de la realización. La luz, o el creador, o Dios, si lo prefieres, es la fuente de la satisfacción que buscamos. Todas nuestras acciones son, en realidad, una búsqueda de la luz, Dios, creador, como lo quieras llamar, que emana del creador, lo cual se manifiesta de innumerables maneras. El sentimiento de plenitud que obtenemos de las amistades y de las profesiones gratificantes, de los logros personales o de una vida familiar muy amorosa, de la satisfacción, la seguridad económica, la creatividad, el conocimiento, la sabiduría, la salud, la paz mental y todas las demás formas de felicidad son luz, son Dios. La luz. La luz no es solo Dios, sino la fuerza que emana de Dios. Al igual que la luz solar, no es el astro solar abrasador que nos da la vida desde una distancia de 149 millones de kilómetros. La fuerza de luz es un reflejo de los atributos de Dios y de la energía espiritual que irradia de su esencia. Pero igual que no podemos tocar con nuestra mano la caldera, que es nuestro sol, la mente humana no puede concebir la totalidad de qué es Dios. No puede concebirlo. Incluso la palabra queda corta. Es como que yo quiera definir en una palabra amor. ¿Qué te imagináis? Un corazón así, dibujado. Pero la experiencia de sentir amor no tiene ni comparación con un corazón en una hoja. Ni la palabra amor le hace juicio a la experiencia de estar enamorado. Es una locura. Lo mismo pasa con Dios. No dimensionamos la energía de nuestro Creador. No dimensionamos. Bueno.
La fuerza de la luz es un reflejo de los atributos de Dios y de la energía espiritual que irradia de su esencia. Pero igual que no podemos tocar con nuestra mano la caldera, que es nuestro sol, la mente humana no puede concebir la totalidad de lo que llamamos Dios. No tiene mucho sentido intentar reflexionar sobre la fuente de la infinidad cuando no podemos entender realmente el concepto de infinito en sí mismo. Sin embargo, es suficiente con saber que la luz satisfará completa y absolutamente todos y cada uno de nuestros deseos. ¡Qué locura! La creación de la vasija, es decir, el deseo de recibir. Es la única creación verdadera que ha tenido lugar hasta ahora. Eso es todo. Nada más fue creado de la nada. Las cosas que existen en nuestro universo son creadas todas al tiempo, pero esta fue la primera creación a partir de la nada y por lo tanto es la única creación verdadera, la luz, Dios. Este acto único de creación ocurrió antes del origen de nuestro universo. No obstante, dentro de ese acto se produjeron innumerables y complejas fases o etapas de la creación de forma simultánea. Estas fases se han enseñado a través del discurso, la metáfora, la parábola y el lenguaje críptico. Lo siguiente es una explicación abreviada de las fases de la creación. La luz, que compartía su esencia con la vasija, provocó una unidad extraordinaria. Esta inexplicable unidad se llamaba el mundo sin fin, que es la perfección total e infinita. La luz compartiendo con la vasija recibiendo la satisfacción total y completa. La manifestación primordial de compartir y recibir, de unidad, de armonía. Así que la pregunta del $1.000.000.000 es, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió si estábamos en la luz infinita y todo perfecto y eterno? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Dónde está el mundo sin fin? ¿Cómo acabamos aquí en esta existencia llena de problemas? ¿Por qué estamos atrapados en este lado de la cortina del 1% material y físico donde todo es oscuro? Si en el mundo sin fin todo está unificado y era perfecto, ¿por qué estamos leyendo este libro en este mundo imperfecto? Si formamos parte de la vasija, ¿por qué experimentamos más dolor que satisfacción? Dicho de una forma más directa, ¿dónde está la luz, la dicha eterna, la felicidad permanente? Responderé a esta y otras preguntas, pero antes de hacerlo te voy a pedir que contemples lo siguiente. Cuando llenas un vaso vacío con agua caliente, el vaso se calienta y adquiere la temperatura del líquido que hay dentro de él. Esto es equivalente a lo que sucedió en el mundo sin fin. A medida que la luz continuaba llenando la vasija, o sea, como el vaso con agua caliente, las cualidades o atributos de la luz embuían a la vasija y eran asumidos por ésta. La vasija heredó la naturaleza del Creador, el ADN de Dios. Esta naturaleza era el deseo de compartir, de ser una causa en el continuo proceso de la creación. Debido a que la vasija heredó la naturaleza de la luz, porque somos a imagen y semejanza del Creador, un nuevo deseo surgió dentro de ella. Este nuevo deseo era un anhelo de expresar el ADN de Dios. Específicamente, la vasija quería ser la creadora de su propio destino, compartir plenitud, ser la causa y no el efecto.